Hola amigos, amigas, continuando con más en Internacionales 16, acercándolo el mundo a usted. Hoy con nuestra sección de Historia Internacional con el doctor Miguel Donquir, un destacado historiador español, ¿verdad? Que nos va a hablar de esos antecedentes históricos que llevaron a la creación del Estado de la República Dominicana. Es decir, vamos a pasar historia desde el siglo XV hasta el siglo XIX, cuando se crea el Estado de la República Dominicana. Muchísimas gracias por estar en nuestras entregas, doctor, como siempre. Un placer, Lucy. Para mí me encanta estar en esta, segunda entrega de esta sección de Historia Internacional, y creo que es un tema muy interesante que podamos tratar desde la historia, ver qué antecedentes llevan pues al surgimiento, vamos a decir, de la identidad del pueblo dominicano, y luego a partir de ahí por la gestación de lo que es el Estado de la República Dominicana actual. Siempre se habla de la historia de la República Dominicana, pero entiendo que entender a nivel histórico qué conflictos, intereses internacionales hay, ayuda mucho mejor. Contexto internacional, qué pasó, qué situaciones se fraguaron para crear la República Dominicana. Tensiones y circunstancias que llevan a haber tomado decisiones a España en una dirección, y también al pueblo dominicano a haber tomado también sus acciones. Sí. Y considero que así se entiende mejor la historia, si tenemos en cuenta lo que pasa internacionalmente. Porque es en el siglo XXI, pero también en la Edad Moderna, en el siglo XV, XVI en adelante, también era así. Entonces, tenemos que partir, ya sabemos la fecha del 1492, el encuentro de América. La ciudad de Santo Domingo es el centro principal de todo. Aquí se crea la primera universidad, la primera Casa de la Moneda. Donde todo comenzó. La primera Real Audiencia, la primera catedral, todo. Perfecto. Todo lo que llega de la corona de Castilla o España a el Nuevo Mundo entra por aquí, y es el principal lugar. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pronto ya tiene que hacer en la corona de Castilla pues vamos a decir, freno a esas acciones de tipo pirático, ¿no? O de corsarios. Piratas iban por libre, pero los corsarios tenían la autorización de una corona, ya fuese la inglesa, la de Francia, etcétera, para, vamos a decir, robar, vamos a decirlo coloquialmente, a los españoles lo que pudiesen, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los primeros hechos de esta intervención de otras potencias? Pues tenemos cuando se roba el tesoro de Moctezuma II, que es entregado a la corona de Castilla, pues en la segunda década del siglo XVI, pues esa fortuna, o ese tesoro, es capturado por el corsario francés, es decir, que está autorizado por Francia en la zona de las Azores, y se lo quita a España. Este es uno de otros tantos hechos en los que se ve cómo a lo largo del siglo XVI y el XVII España, o la corona de Castilla, tiene que hacer frente a las injerencias de otras potencias que tienen muy claro que España es muy poderosa y hay que acabar con su poderío político internacional y económico. Ahí tenemos Francia, Inglaterra, Holanda. Entonces, en este contexto, y esto es importante tenerlo en cuenta, en estos siglos del XVI y del XVII, España es la potencia hegemónica en Europa. Esto es lo que hace que ella tenga que resolver los conflictos internacionales que hay en Europa. Entonces, se le hace complicado prestar tanta atención como merecía la Capitanía General de Santo Domingo o otros territorios. Entonces, esto va a ser aprovechado por sus competidores europeos para intentarle quitarle pues el dominio que tenía en América. Y esto es lo que hace que, por ejemplo, a finales del siglo XVII tengamos el problema de que, por ejemplo, la isla Tortuga es tomada por Francia. Es un asentamiento donde la isla Tortuga, en la zona noroccidental de la actual República Dominicana, en la cual hay corsarios, piratas, se dedican al tráfico, comercio ilícito, y esto va a hacer que tenga un problema la corona española, porque en la zona noroccidental de la isla tenemos conflictos porque hay tráfico ilegal de mercancías, etc. Vemos como hay una apetencia por acabar con esta presencia, por tanto, de España en la isla. Bien, lo cierto es que, por dar algún dato concreto, este conflicto de la isla de la Tortuga es el primer paso para llegar al dominio de Francia en esa zona, zona oeste, de la isla. En concreto, es en 1697, mediante el tratado casi impronunciable de Ryswick,
donde se cede la parte noroccidental de la isla a Francia. Porque ya había allí presencia francesa, España no puede controlar eso, y fruto de los acuerdos que tienen que ver con consecuencias para Europa, tienen que ceder. Pero en realidad España cede porque no le queda otra. No es que le dijese, me da igual, no, es que no podía hacer otra cosa. El siglo XVIII es un siglo también igual, que en España tiene que intentar mantener su presencia, pero le es complicado. Se dan varios sucesos internacionales. En este momento del siglo XVIII, recordando que surge la revolución industrial en Inglaterra, ya el comercio se amplía más, ya España no puede tener dominio, ¿verdad?, de los puertos comerciales de las colonias. Te agradezco estas intervenciones ilustrísimas tuyas, así yo freno. Yo no hablo demasiado. Entonces, es importante tener en cuenta en el contexto que dice Lucy, cómo tenemos el Tratado de Basilea en el año 1795, por el cual se produce el hecho de que España cede la parte que es el actual territorio de República Dominicana a Francia. Pero esto no lo hace porque quiera, es que España tenía un problema muy grande, y es que Francia se había metido en el territorio de España, al sur de los Pirineos, y había tomado Cataluña y las provincias vascongadas. Entonces, para poder recuperar eso, tenía que dar algo a cambio. Ajá, negoció. Y entonces tuvo que ceder esta parte. No es que lo desease España, pero no le quedó otra. Sí. Tuvo que decidir entre qué prefería. Entonces, así con estos datos internacionales entendemos mejor por qué ocurre lo que ocurre a veces. La política internacional influye en la historia. Y lo que me parece interesante es que después de ese periodo de 1795 a 1809, de dominio francés en el territorio de la actual República Dominicana, lo que se ocurre es que hay pues la primera independencia, o mejor dicho, toma del poder, se quita de acá a los franceses, y comienza ese periodo de la España boba, 1809 a 1821. Es un periodo que realmente es complejo, porque se da la contradicción de que aquí se recupera la autonomía, vamos a decir así, cuando en España estaba en la guerra contra los franceses. Sí. Y tenían los franceses ocupando España. Entonces es un periodo en que aquí no se hace mucho. España no puede atender el territorio de Santo Domingo, y esto lleva a que las élites se sientan un poco indefensas y digan, España no nos está dando la suficiente atención. Había mucha carencia, no llegaban lógicamente los famosos situados. Entonces, ante esta situación, pues las élites deciden en un momento dado, bueno, pues habrá que tomar una solución nuestra. Y entonces es cuando Núñez de Cáceres proclama la independencia el 1 de diciembre de 1821. Que se van a cumplir 200 años de esa declaración de independencia. Ahora en noviembre, pues la Academia Dominicana de la Historia está organizando una actividad para conmemorar esta celebración del bicentenario. Si marcó o no un hito, un referente en la historia dominicana. Buena cuña publicitaria, quedó muy bien. El caso es, me parece muy interesante ese evento. El caso es que se consigue la independencia. España no supo responder, esto hay que reconocerlo, no supo atender a la situación, y en ese contexto es cuando en febrero de 1822 Boyer entra en Santo Domingo y comienza esa etapa de dominio de Haití que dura 20 años, como todos sabemos, de 1822 a 1844. El caso es que por fin se consigue la independencia en 1844 de Haití, y comienza este nuevo periodo en un contexto que hay crisis económica en el territorio, porque no hay realmente una pujanza económica fruto de las crisis, fruto de las guerras, etcétera. Y por otro lado, las élites dominicanas, las élites políticas, entienden que la isla o el territorio de la isla, que es República Dominicana, está indefensa y que puede ser atacada en cualquier momento. Y es ese temor o esa inestabilidad también económica lo que lleva a Pedro Santana pues a ofrecer en su tercer mandato presidencial este
la República Dominicana a que vuelva a ser una provincia de española. España en 1861. Pero antes de eso quisiera mencionar, doctor Don Gil, que en el marco de la separación o independencia, como llaman algunos historiadores dominicanos, separación no independencia, porque no fue de la madre patria. Sí. El 6 de noviembre de 1844, pues se elabora la primera constitución dominicana como fruto de esa declaración de independencia bajo el principio de autonomía de los pueblos. El pueblo dominicano decidió separarse del pueblo haitiano, del gobierno haitiano, ¿verdad? Entonces, en este 6 de noviembre nosotros ya cumplimos aniversario de esta constitución y estamos justamente a nivel nacional conmemorando el Día Nacional de la Constitución. Pero que este día sea una reflexión para nosotros como dominicanos y dominicanas, recordar la identidad, la lucha de los hombres y mujeres de la República Dominicana que forjaron esta nación. Hagamos conciencia solamente un poco de ese momento histórico para en lo que está pasando a nivel nacional con respecto a la soberanía dominicana. Pongamos ese legado de esos hombres y de esas mujeres en reflexión y a pensar en nuestra identidad como pueblo dominicano. Continúe, doctor. Muy bien, capitana. Yo quisiera destacar como la identidad del pueblo dominicano, que eso se me olvidó y es importante, como tal, como pueblo, antes de ser soberano, surge en el siglo XVII. En ese contexto de que hay depresión económica, que el territorio se siente un poco, pues eso, no tan bien atendido como debiese por parte de la corona, como hay una pequeña población, porque se merma mucho la población después de las devastaciones de Osorio, a principios del siglo XVII, esta población autóctona que se queda, a pesar de todo, hay otros que emigran, pero hay otros que se quedan, se dedican a los actos ganaderos, se dedican a un pequeño comercio y también a la madera. Sí. Y sobreviven, más mal que mejor, pues van tirando, y ahí sí que esa población podemos decir que ya se sienten como tal dominicanos. Claro. A pesar de las dificultades, de los problemas, tenemos que dar una respuesta autónoma y propia a nuestra realidad. Ahí surge, es el germen, en el siglo XVII, de la identidad del pueblo dominicano. Que se va a plasmar ya en 1844 en el juramento trinitario de Duarte, de Juan Pablo Duarte, y los trinitarios que junto a él firmaron este juramento. Hay que reconocer que va a ser muy importante las ideas liberales que hay en Europa. Exacto. Que son traídas porque Duarte junto a otros, debido a que muchos se emigran al exterior para poder estudiar en el periodo del dominio de Haití, marchan a estudiar a Europa, allí aprenden unas ideas liberales y dicen, puedo adaptar este modelo en mi territorio de origen. Traen las ideas de la independencia, de la ilustración, de la misma Revolución Francesa, de la independencia de Estados Unidos. Y por eso, por cierto, doctor, esa primera constitución dominicana fue bastante liberal. Solo que después Pedro Santana, que fue el primer presidente de la República, agregó aquel famoso artículo 210, donde, como usted dice, sentó el poder, la bacana y yo soy aquí todo. El caso es que, aunque pueda sorprender, parece un personaje contradictorio. Pedro Santana es un personaje importante en la independencia y luego es el personaje que devuelve el territorio, ¿no?, a España. Que enfrenta a los haitianos y también, y como usted dice, es contradictoria su figura porque después cede. La única forma por la que se puede justificar es viendo los hechos internacionales. Él ve una república pues naciente, que económicamente no le va muy bien, que hay que buscar la forma de que esté protegida, y él se le ocurre pues la bendita o mala idea, según cada cual opine, de este acercamiento a España. Hay que decir que tampoco hubo mucho consenso, y esto es lo que hace que a los 2 años comience la guerra de la restauración, porque él tomó esa decisión pero no había un apoyo unánime a su postura, y es lo que lleva que 2 años después empieza la guerra de la restauración. Y al final, ¿en qué acaba esto? Pues que en 1865 la reina Isabel II tiene que ceder y dar autonomía. Las capitulaciones y retirarse. Sí. ¿Y por qué lo hace? Hay que decir que en realidad el pueblo español, vamos a decirlo así,
y estuvo desde un inicio en contra, a nivel popular, de esta guerra. No le veía sentido, era un gran gasto y era una sangría y unas muertes que no eran necesarias. Entonces, este malestar popular también va a llevar a la reina a decir, bueno, si mi propio pueblo no ve sentido a esta guerra, lo mejor es acabar con ella. Y los propios dominicanos tienen el deseo de ser autónomos. Y es como acaban esas relaciones. A partir de ahí ya vendrán relaciones de Estado a Estado soberano. Exacto. Y podemos considerar que, aunque haya habido sus más y sus menos, pues la trayectoria ha sido de unas buenas relaciones. Sí, han sido positivas las relaciones entre España y la República Dominicana. Por ejemplo, desde entonces, desde 1874, cuando se volvió a suscribir un acuerdo para renovar las relaciones, porque después de la restauración estuvieron un poco suspendidas. Claro. Sí. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, casi viniendo ya a la época contemporánea, una vez que el rey Juan Carlos es que proclamado rey, 75-76, 1975-1976, lo que va a hacer él va a ser el primer rey de España que va a visitar América. Y va a visitar la Capitanía General de lo que fue la Capitanía General de Santo Domingo. Quiere decir que es el primer rey de España que visita los territorios americanos y encima quiere visitar en primer lugar a Santo Domingo, y así lo hace. Y a partir de ahí ha habido, yo he contado como entre viajes oficiales y viajes privados, en torno entre 15 y 20 viajes de la Casa Real Española hasta la actualidad. Sí. Quiere decir que ocupa un lugar en el corazón de los españoles. Sí, durante la gestión del gobierno de Hipólito Mejía, aquí vinieron los reyes. Vino el rey Juan Carlos, yo los vi personalmente en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno en Punta Cana, cuando vinieron todos los jefes de Estado a esta cumbre, que es una iniciativa que España creó para mantener los vínculos con los países americanos. Estuvo por aquí, recuerdo que Hipólito Mejía le dijo a la reina, doña reina, vamos a bailar un merengue. ¿Ah, sí? Doña reina. Eso es muy cómico, muy propio. Ese pasado presidente rompía todos los protocolos. Pues, por concluir, yo diría a los telespectadores que nos ven que la historia hay que entenderla desde el momento, desde la época concreta y teniendo en cuenta los vínculos internacionales. Claro, por eso. Para entenderla mejor. Claro, siempre el contexto internacional incide en el tema interno. Por eso en nuestra entrega de ustedes de Internacionales 16 presentamos esta sección de Historia Internacional. Será hasta otra oportunidad cuando estaremos con el doctor Miguel Longil. Un placer, Lucy, como siempre. Gracias.